Esta es la segunda parte de la justicia de Dios, ¿ok? La primera parte fue la semana pasada. Si hay algunas cosas que no tienes claras o que no entiendes, necesitas escuchar el mensaje de la semana pasada en el podcast, Facebook, YouTube, en la aplicación, en la página de internet, donde sea que te gusta oír los mensajes a ti, y escuchas la primera parte. Esta es la segunda parte, ¿ok?, de la justicia de Dios. Y la semana pasada hablamos voy a repasar un par de cosas. Primeramente dijimos que si tú batallas con la culpa, con la condenación, con la vergüenza o con la acusación, ¿okay? Esas 4 cosas son una señal de que no estás caminando en la justicia de Dios, ¿okay? La culpa habla de lo que hiciste, de tu pasado, ¿okay? La culpa habla de tu pasado, de lo que hiciste. La vergüenza te dice que no eres bueno, habla hacia tu identidad, ¿ok? Entonces la culpa habla a tus errores del pasado, pero la vergüenza habla y ataca tu identidad y te dice, no eres suficiente, no eres bueno, eres una persona mala, eres un pervertido, eres un pecador, eres un alcohólico, ¿ok? La vergüenza habla a tu identidad, la culpa habla a tus actos del pasado, a tus errores del pasado, ¿ok? Entonces si tú estás experimentando culpa, vergüenza, acusación, condenación, todo este tipo de cosas, pensamientos, cosas que te consumen o que están ahí o que dictan la manera en la que te relacionas con Dios, entonces quiere decir que no estás firme, no estás caminando plenamente en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Okay? La otra cosa que dijimos es que la justicia de Dios es un regalo, ¿verdad? Di conmigo, es un regalo. ¿Y qué hay que hacer para recibir un regalo? Recibirlo nada más, ¿verdad? Nada más. Un regalo no lo tienes que pagar, no lo tienes que excusar, no tienes que decir, oh, muchas gracias, en verdad me porté bien, gracias. No, ¿verdad? Es un regalo, ¿quién le importa cómo te portaste? La justicia de Dios es un regalo que viene por gracia, ¿ok? Y la otra cosa que dijimos es que la Biblia habla de la justicia de Dios como un manto o como una bata, ¿sí? Como algo que te pones, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando te pones el manto de justicia sobre ti, te cubre completamente? Dios ve a Jesús, Dios ve justicia, Dios te ve a ti como justicia, ¿verdad? Es un regalo que Dios te dio porque Jesús pagó por eso en la cruz, para que ahora tú puedas ser en Cristo Jesús que vive dentro de ti, para vivir a través de ti, en Cristo Jesús, tú eres la justicia de Dios, ¿ok? Entonces la justicia es un regalo, la justicia es algo que nos ponemos, que no nos debemos de quitar. Pero ¿cómo sabemos si nos lo estamos quitando o si no estamos caminando en justicia? Es porque estamos batallando con pensamientos de condenación, de acusación, ¿de qué más? De vergüenza y de culpa, ¿ok? Entonces así es como identificamos la voz del diablo o nuestra conciencia que nos está acusando. ¿Estás conmigo? Ahora, esto es importante saber porque ahora podemos seguir hacia adelante porque hoy vamos a aprender 3 cosas. O 3 cosas que la justicia de Dios nos dan y nos permiten tener. También son las mismas 3 cosas que nos previenen de recibir esto. ¿Okay? La primera es, la justicia de Dios nos permite estar en paz con Dios. ¿Okay? La justicia de Dios, cuando yo sé que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, me permite estar en paz con Dios. Porque la justicia de Dios me pone en una posición correcta. Como cuando uno dice, ¿cómo estás con Dios? ¿Estás bien con Dios o estás mal con Dios? ¿Sí? Sí entiendes, ¿no? Entiendes ese sentir, como que sí, no, ahorita no estamos bien porque me porté bien mal. Ahorita no estamos bien, ¿sí? Por esto y por aquello. Ese es tú midiendo tu justicia de acuerdo a tus obras. Esa no es la justicia de Dios. Esa es tu justicia propia. Entonces, cuando estás caminando en tu justicia propia, tú te mides a ti mismo y dices, ahorita no estoy en paz con Dios, ni estamos bien, ahorita mejor ni me acerco a pedirle nada porque la regué este fin de semana. ¿Estás conmigo? Entonces, la justicia de Dios, cuando tenemos la justicia de Dios bien puesta, nos pone en posición correcta con Dios, nos pone en paz con Dios. Así que vamos a leer Romanos capítulo 3, capítulo 10, me equivoqué, capítulo 10 y verso
del 3 al 4. ¿Ok? 10, 3 y 4. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Está hablando de un grupo de personas, puede ser tú, puede que hayas estado ahí, ¿ok? Pero dice, estas personas no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos, a su justicia propia, ¿sí? A su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Ahora escucha, antes de ir al siguiente versículo, te quiero leer cómo dice esta versión. Dice, y como han ignorado la justicia que Dios da, ¿ok? Han ignorado la justicia que Dios da, queriendo ser aceptables delante de Dios a causa de sus propias obras. Se han rehusado a someterse a la justicia que Dios da por fe. Si tú recuerdas, en Hebreos nos habla de que Abraham creyó a Dios por fe, y por fe, esa fe le fue constado por justicia, ¿verdad? Abraham fue justificado delante de Dios no por lo que hizo, porque si tú estudias la vida de Abraham, cometió errores y errores grandes, ¿sí? Y no vamos a entrar en ese tema ahorita porque es un tema muy largo, ¿sí? Pero él cometió errores y la Biblia dice que a Abraham le fue contado por justo porque le creyó a Dios, ¿sí? Entonces la justicia que Dios nos da no es por nuestras obras, no podemos justificarnos delante de Dios por nuestras obras, sino solamente por la justicia que recibimos de Él a causa de la fe. ¿Estás conmigo? Entonces nos está diciendo, hay algunas personas, algunos hijos de Dios, algunos cristianos, ¿sí?, que ignoran esta justicia y están tratando de ganarse su justicia a través de sus obras. Pero quiero decirte algo muy importante que te voy a decir varias veces hoy. Las buenas obras no te hacen justo. La justicia de Dios produce buenas obras en tu vida. ¿Okay? Tus buenas obras no te declaran justo, pero la justicia de Dios producirá buenas obras en tu vida. Porque lo que no estamos diciendo es que, está bien, pues no importa, somos justos delante de Dios, voy a hacer lo que quiera y a continuar viviendo en pecado. No, ¿sí? Sino que la justicia de Dios, cuando tú crees y recibes la justicia de Dios, va a automáticamente cambiar y afectar tu comportamiento y va a producir como resultado buenas obras. De otra manera es una modificación de comportamiento que tú estás tratando de hacer y no una transformación del corazón, de identidad que dice tú eres la justicia de Dios y entonces empiezas a creer yo soy la justicia de Dios. Dios me ha declarado justo, ya soy justo, ¿por qué haría yo eso? Si yo soy justo, ¿por qué haría tranza? Si yo soy justo, ¿por qué? No, porque yo ya fui declarado la justicia de Dios. ¿Estás conmigo? Okay, entonces verso 4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Dice, porque Cristo es el fin de la ley, cumplió con la ley. Y a causa de Él, Dios transfirió, di conmigo, Dios transfirió. Okay. Su perfecta justicia, di su perfecta justicia, a todos los que creemos. Okay. Es una transferencia. No fue una venta, no canjeaste tus pilones, no te las ganaste y canjeaste todos tus puntos de buenas obras. Ya tengo la justicia de Dios. No, sino que ¿qué? Fue una transferencia. Dios transfirió su justicia a ti a través de Cristo Jesús. Ese fue el precio, la cruz fue el precio, ¿sí? Y ahora tú eres declarado justo e inocente y sin falla delante de Dios. Pero todavía soy muy imperfecto. ¿Cómo puedo yo creer eso? ¿Verdad? Por fe. Por fe. ¿Sí? Nadie dijo que eras perfecto. Todos continuamos siendo perfeccionados en Él. Pero déjame decirte, esa perfección se va mucho más rápido y mucho más fácil cuando tú sabes y crees que eres la justicia de Dios que Él te declaró que eres. ¿Sí? Entonces, tus obras, buenas obras, no te declaran justo. La justicia de Dios en tu vida producirá buenas obras. ¿Sí? Ok. All right. Entonces, la primera cosa que la justicia de Dios hace, que estamos viendo hoy, es que me pone en posición correcta con Dios. Me pone
me hace aceptable a Dios, me pone en paz con Dios, ¿ok? Dios y yo estamos muy bien. ¿Cómo está tu relación con Dios? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien con Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él me declaró justo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Él me declaró justo. No es por cuánto leas la Biblia o cuánto oras. Esos son beneficios para ti, pasar tiempo con Dios. Es parte de tu transformación, es parte de ser perfeccionado. ¿Sí? Pero Él ya te ve y ya te declara como la obra terminada, como la obra completa. Porque te puso un manto de justicia, el mismo manto que me puso a mí, el mismo manto que le puso a Carlos, el mismo manto que le puso a la persona que recibió a Jesús hoy, ayer o la semana pasada. Todos tenemos el mismo manto de justicia. Pero cuando nosotros damos lugar y empezamos a meditar y a vivir en la acusación, en la condenación, en todo esto, y empezamos a reaccionar a todos esos pensamientos de culpa, haz de cuenta que te quitaste la bata de justicia y estás actuando como si fueras a justificarte por tus propias obras, que es imposible. ¿Estás ahí? Ok, número 2, ok. La otra cosa que la justicia de Dios nos da es que nos hace usables para Dios. No sé si es una palabra o la acabo de inventar. Pero ven conmigo a 2 Corintios 5:21. Según de Corintios capítulo 5, verso. De hecho, voy a empezar a leer en el. Esperemos un segundito. En el 20, ¿ok? Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, ¿ok? Entonces el primer versículo, verso 20, dice, somos embajadores de Cristo, el ungido, que lleva el mensaje al mundo. Fíjate, como si Dios estuviera hablando directamente a través de nuestros labios. ¿Cuántos creen que Jesús era justo? Jesús era justo, ¿verdad? No conoció pecado. Y Él andaba caminando aquí en la tierra cuando estaba en su ministerio, ¿sí? Y Él era la justicia de Dios. Él era justo, sin mancha, ¿verdad? Y Él iba dando las buenas noticias, iba diciendo a las personas, el reino de Dios ha acercado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pedro decía, el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? Cuando Él se va, Él nos deja a nosotros ahora. Pero yo diría, ¿cómo vamos nosotros a hacer lo mismo que Jesús hizo si nosotros no somos justos? Pero por eso Él nos hace justos a través de la fe, para que cuando nosotros vamos como embajadores, no somos la copia barata, ¿sí? No somos el discípulo de menor rango y de menor calidad que está llevando el mensaje de Jesús. No. Es como, aquí nos está diciendo, somos embajadores exactamente como si fuera Jesús hablando a través de tus labios, ¿sí? A las personas para traerles el mensaje de las buenas noticias, para reconciliar al mundo con Dios, ¿ok? Entonces vamos al versículo 21 que dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, ¿sí? Y aquí dice, versículo 21, dice, porque Dios, hecho el único que no conoció pecado, se hizo pecado para nosotros, para que nosotros que no conocíamos justicia, pudiéramos ser hechos la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Di, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, Él nos hizo a nosotros la justicia de Dios. Él tomó nuestro pecado y Él se hizo pecado por nosotros. ¿Sí? Y Él nos dio su justicia para que nosotros fuéramos su justicia. Para que cuando tú y yo vamos a reconciliar al mundo con Dios, sea como si Él mismo estuviera hablando a través de nosotros. Y solamente podría suceder, solamente podríamos ser un canal directo de Dios si fuéramos y estuviéramos caminando en la justicia de Dios. Porque ¿sabes qué pasa cuando alguien está tratando de reconciliar al mundo con Dios, pero está caminando en su propia justicia? Te voy a decir cómo suenan. Suenan bien juzgones y bien criticones.
no se siente el amor. Más bien se siente la condenación. ¿Sí? Porque cuando yo estoy tratando de reconciliar a alguien con Dios, o estoy siendo usado por Dios, pero yo pienso que estoy siendo usado por Dios, pero estoy basado en mi propia justicia, ¿sí? Vengo de un lugar donde dice, mira lo que yo he hecho, ¿sí? Yo ya superé todas esas cosas, ¿sí? Yo ya no tengo pecado en mi vida como tú, ¿verdad? Pero no te preocupes, tú también puedes ser así, justo nada más que vamos a tener que hacer muchos cambios en tu vida, tú tienes muchos problemas, ¿sí? Tú tienes mucho equipaje que hay que, va a ser un trabajal, pero bueno, valdrá la pena yo creo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es que es cuando sientes como ese juicio de las personas, ¿sí? Cuando alguien te está juzgando, porque la persona que camina en su propia justicia es la más juzgona de todas, ¿sí? Porque a todos los compara con él, ¿sí? A todos los compara con, yo no soy así, yo ya no tengo ese problema, yo no estoy así, ¿sí? Y a todos miden de acuerdo a la medida que ellos mismos se miden. Y no se siente como amor, se siente como juicio. Y Dios no puede usar a una persona así. Esa persona anda por su propia cuenta, porque anda caminando en su justicia propia. Porque aquí nos dice que para reconciliar al mundo necesitamos saber que somos nosotros la justicia de Dios, ¿sí? Y es en la justicia de Dios solamente que podemos reconciliar al mundo y que realmente Dios puede hablar, como dice, como si estuviera hablando a través de nosotros, ¿sí? Nosotros podemos ser embajadores de Dios, pero solamente cuando reconocemos que somos la justicia de Dios, que no fue nuestra justicia, porque entonces suena como Jesús y suena como amor, ¿sí? Porque yo sé que yo no me gané esta justicia. Sí veo que tú estás en un lugar y gracias a Dios yo ya vencí esas cosas, pero fue en Cristo Jesús, ¿sí? Que hice esas cosas. Y como dice Pablo, entonces no tengo de nada de qué gloriarme a mí mismo, porque no fui yo, fue Él. ¿Estás conmigo? Entonces la justicia de Dios primeramente nos pone a nosotros en posición y en relación correcta con Él. Nos pone en paz con Dios a causa de lo que Él hizo y no lo que nosotros hicimos. Número 2, la justicia de Dios nos permite ser embajadores usados por Dios como si Él mismo estuviera hablando y reconciliando al mundo a través de nosotros, porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No en nuestras obras, sino en Cristo Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Pero en Él todo lo podemos. Entonces, ¿estás conmigo? ¿Ves cómo? Por eso estamos en Él y Él en nosotros. Por eso necesitamos reconocer que es la justicia de Dios la que nos pone en relación correcta con Él y la que nos permite reconciliar a otros con Dios, como si Él mismo estuviera hablando. ¿Ok? Número 3. Esta es la que el Señor me mostró hace unos meses y dije, ok, no lo había visto de esa manera. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a ver de dónde vamos a comenzar. ¿Están ahí? Ok, Primera de Juan 3. Voy a comenzar del verso 20, ¿ok? Escucha. Y aquí vamos a ver la versión de la Pasión también, porque quiero que veas cómo lo describe, ¿ok? Pero lo que estamos viendo aquí es que nuestra habilidad de recibir de Dios. ¿Cuántos les gusta recibir de Dios? ¿Cuántos les gusta ver poder de Dios, provisión de Dios, sanidad? Nos gusta, ¿verdad? Queremos recibir todas sus promesas, son sí y amén. Pero ¿cuántos de ustedes a veces no han visto o no han recibido algunas cosas que aún siguen esperando? Y el Señor me mostró que que la justicia de Dios tiene gran parte que ver con eso y muchas veces nos saboteamos a nosotros mismos sin siquiera saberlo. O a veces pensamos que es humildad, pero en verdad es falsa humildad, y esa falsa humildad nos roba de recibir de Dios directamente y abiertamente como deberíamos recibir. Ahora, ¿cómo es que nosotros, siendo imperfectos, ¿sí?, siendo humanos, podemos recibir de Dios? No lo merecemos, ¿verdad? Pero ¿quién sí se lo merece? Jesús sí se lo merece, ¿verdad? Entonces, si la justicia de Dios fue transferida a mí a través de Jesús,
y Jesús se lo merece, ahora ¿quién se lo merece? Otra vez, no por mis obras, sino por la obra de Él. ¿Okay? Entonces, el entender, el recibir una revelación de la justicia de Dios y de cómo es mi justicia, ¿sí? No mi justicia propia, pero fue transferida a mí. Ahora yo soy declarado justo a causa de Dios. No solamente me pone en posición correcta con Él y me permite ser un embajador de Dios usado por Dios, pero ahora también me permite recibir, ¿sí? Y si tenía problemas recibiendo, ahora voy a entender que tal vez este era el problema, ¿sí? Entonces vamos a leer primeramente, el verso 20 dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Ahí, esperen. Aquí dice, cuando nuestros corazones, ¿sí? O nuestra mente nos hace sentir culpables y nos recuerda de nuestros fracasos, sabemos que Dios es mucho más grande y mucho más misericordioso que nuestra propia conciencia y que Él sabe todas las cosas que hay que saber acerca de nosotros. Quiero proponerte que tu conciencia es más dura contigo que Dios. Que tu conciencia y tu corazón y el mismo enemigo, ¿sí? Está constantemente acusándote más de lo que jamás Dios te acusaría, porque Dios ya no te está acusando. Como Dios no me acusa de mi pecado, Dios no va a juzgar mi pecado. Ya lo juzgó, ¿se te olvidó? Dios ya juzgó tu pecado en la cruz sobre Jesús. Y Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, no puede juzgar el mismo pecado dos veces. Dios es más justo que el sistema de este país. Y este país no juzgaría el mismo crimen dos veces. ¿Por qué pensamos que Dios, que juzgó todo el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario sobre Jesús, juzgaría nuestro pecado una segunda vez sobre nosotros? Ajá. Entonces, cuando nosotros nos sentimos culpables, ¿sí? Recuerda que la culpa no es de Dios, la culpa habla de lo que hicimos, ¿sí? Es nuestro, o es el enemigo, o es nuestra propia conciencia acusándonos a nosotros. Dice, cuando te sientes culpable, ¿sí? Y tu corazón o tu mente empieza a recordarte de tus fracasos del pasado, necesitas saber y recordar que Dios es mucho más grande y misericordioso que tu propia conciencia. En otras palabras, tú eres más duro contigo de lo que Dios es. Y cuando eres duro contigo, ¿qué crees? Vas a ser duro con los demás también. Con la misma medida con la que mides, serás medido. ¿Sí? La misma medida cuando tú eres duro contigo, vas a ser duro con otros. Y cuando estás en esa posición y en ese juego, ¿sabes dónde estás? Estás caminando en tu justicia propia. Entonces, dice, Dios es más grande y misericordioso que tu propia conciencia y ya sabe todo lo que debe haber. Verso 21 dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, ¿ok? Si no te sientes culpable, en otras palabras, si te sientes justo porque estás en la justicia de Dios, estás caminando en la justicia de Dios que fue transferida a ti por un regalo, ¿ok? Cuando no te sientes culpable, cuando estás en la justicia de Dios, puedes acercarte a Él con plena confianza. Y verso 22 dice, y recibimos de Él todo lo que pidamos. Wow. Cuando no te sientes culpable, puedes acercarte a Él y recibir todo lo que pides. O sea que cuando sí te sientes culpable, ni te puedes acercar a Él, ni puedes recibir bien de Él. Dice, porque obedecemos y hacemos las cosas que le agradan, ¿sí? Pero tú no puedes obedecerle y hacer las cosas que le agradan por tu propia justicia. Tiene que ser en la justicia de Dios. De otra manera, tienes algo de qué gloriarte. Y Pablo dijo, no tengo nada de qué gloriarme. Pasó lo mismo en el primer servicio, no se preocupen.
mis amigos queridos, cuando nuestro corazón no nos condena, tenemos valentía y libertad de hablar cara a cara con Dios. Y lo que sea que le pidamos, recibimos porque guardamos sus mandamientos. Y por nuestras hermosas intenciones continuamos a hacer lo que le trae placer a Él. Porque muchos dicen, bueno, pero es que, ¿qué tal que lo que Él pide no está bueno? Lo que él no está... Déjame decirte algo. Cuando tú caminas en la justicia de Dios, tus deseos y tus intenciones y todo lo que haces, lo haces como si fuera Jesús mismo. Entonces, todo lo que pides es como si Jesús lo estuviera pidiendo al Padre. La justicia de Dios te transforma a ti. Así como tus obras no te hacen justo, la justicia de Dios es la que produce buenas obras. Cuando tú eres la justicia de Dios, ¿sí? Hasta lo que pides cambia. Entonces, cuando caminamos en la justicia de Dios, cuando no nos quitamos el manto de justicia, ¿sí? Estamos en posición correcta con Dios, en relación correcta con Dios, somos agradables a Dios, estamos en paz con Dios. Número 2, podemos ser usados por Dios para reconciliar al mundo, porque Él habla a través de nosotros como si fuera Él mismo, ¿sí? Y número 3, podemos recibir de Dios porque nuestro corazón ya nos condena. En otras palabras, cuando tu corazón te está condenando, no solamente ni te vas a acercar a Dios libremente, pero tampoco te vas a atrever a pedirle nada. Porque tu mente te está diciendo, no te mereces nada. No te mereces absolutamente nada. Acuérdate lo que hiciste. Eres un perdedor. Entonces te saboteas a ti mismo cuando ignoras, como leímos en el primer versículo, cuando ignoras la justicia de Dios que te fue transferida a ti. ¿Están ahí? Yo sé que nos cuesta trabajo pensar que nosotros podemos ser la justicia de Dios, pero es un regalo que recibiste. No es nada que te ganaste. Tus obras no te declaran justo. Dios te declaró justo. Y la justicia de Dios afecta tu comportamiento, ¿sí? Y produce buenas obras en tu vida. Como la historia que les conté la semana pasada del adicto a la marihuana, ¿sí? Tienen que escucharla si no la escuchan. ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo algo? Ok, qué bueno, porque ya terminamos. Las buenas obras no me hacen justo. La justicia de Dios produce buenas obras en mi vida, ¿sí? Déjame decirte algo. Esto quiere decir que si no caminas en la justicia de Dios, si ignoras la justicia de Dios, si le das a tu conciencia o a tu corazón que te condena más importancia que la voz de Dios, que la palabra de Dios, te saboteas a ti mismo de estar en relación correcta con Dios, te saboteas a ti mismo de poder ser usado por Dios y te saboteas a ti mismo de recibir de Dios libremente. Porque por ti mismo no eres justo. Tu justicia no es justicia, ¿sí? Nuestra justicia, aunque tú pienses que eres muy bueno, ¿sí? Tu justicia es como querer tocar el techo y la justicia de Dios, el estándar es como tocar las nubes, ¿sí? Entonces, por su justicia, que podemos todas estas cosas y que tenemos acceso a todas estas cosas, Él nos declara justo como si fuera Jesús. Entonces, lo que quiero hacer es, quiero orar por ti esta mañana, pero quiero que podamos hacer una declaración de quiénes somos, ¿ok? Está medio larga, pero vamos a creerlo y declararlo porque eso es lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿sí? Y necesitamos poderlo creer. Por mucho tiempo la falsa humildad nos ha robado de recibir lo verdadero. Por mucho tiempo la falsa humildad nos ha robado de tener una relación genuina con Dios, ¿sí? De ser usados por Dios a la manera que Dios quiere ser usados y nos ha robado de recibir lo que Dios quiere que recibamos. ¿Y en qué nos convierte eso? Nos hace hijos de Dios y nos quitamos el manto maravilloso de justicia y tenemos el nuestro, en el que estamos trabajando, que está pues, medio incompleto y medio feo. Porque tu justicia pues
Dice Isaías que tu justicia es como trapos viejos y trapos sucios. ¿Alguna vez han olido un trapo sucio? Huele bien feo los trapos sucios llenos de humedad, ¿verdad? Así es tu justicia. Así es tu justicia. Comparado con la justicia de Dios, no tiene lugar. ¿Por qué no optas mejor recibir el regalo que te fue dado por gracia de la justicia de Dios? Gracias por mirar el canal de YouTube y nuestros videos. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los otros videos que vienen a continuación. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción aquí abajo. Te agradecemos que hayas visto esto y si quieres mantenerte también conectado, puedes bajar la aplicación de Google Play o del App Store. Una vez más, gracias por mirar nuestros videos y Dios te bendice.